Hola profes, ¿qué tal a todos? Les doy la bienvenida al podcast de Entre Profes, una comunidad de profesores de educación física. Mi nombre es Rodrigo Braco y voy a ser su anfitrión. Muy buenas tardes, esperamos que se encuentren bien. Les queremos dar la bienvenida al episodio número 31 del podcast de Educación Física y Entrenamiento por Entre Profes. Muchas gracias por conectarse, por estar en vivo compartiendo con nosotros. Es un placer. A quienes nos vayan a encontrar o nos vayan a escuchar luego en grabación, los invitamos a suscribirse a Spotify, Apple Podcast o en la plataforma en la que escuchen sus podcasts favoritos. Nos van a encontrar como Educación Física y Entrenamiento por Entre Profes. Quienes estén viendo el video en vivo, los invitamos a darle like al video, a suscribirse a nuestro canal de YouTube y a compartir, porque la verdad que nos ayuda mucho poder compartir esto que hacemos con tanta pasión y tanto placer. Así que cuanto más profes podamos llegar a encontrar que quieran escucharnos o que quieran debatir con nosotros, va a ser un placer y siempre vamos a estar muy contentos de poder hacerlo. En este episodio, en el episodio número 31, como lo dice bien el título, vamos a estar hablando y conversando un poco sobre el juego como herramienta en el proceso de enseñanza, y hablo en plural porque no voy a estar hablando solo, me acompaña como hace varios lunes ya, Eric Vallodoro. Eric, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Rodri? ¿Cómo estás? Bueno, nada, un saludo para vos, también para toda la gente que nos está escuchando ahora. Y bueno, ojalá que este tema les guste, ojalá que se enganchen y esperamos a leer los comentarios de todos y de todas, ¿eh? Bien, como dice Eric, bien, esto es un episodio de podcast interactivo. Nos gusta la participación, que comenten, que pregunten, que sean inquietos, cosas que quizás nosotros si podemos las vamos a responder y ayudar a resolver, cosas que si no podemos vamos a buscar que alguien que sepa y que nos pueda dar una mano en encontrar las soluciones. Como decimos siempre, no existen verdades absolutas, sino que existe también la humildad para saber decir cuándo se sabe y cuándo no se sabe. Así que ese es el camino que elegimos tomar. Vamos a estar hablando y conversando sobre el juego, una herramienta muy importante en el proceso de enseñanza y aprendizaje, y va a ser el puntapié de entrada a una trilogía de episodios que vamos a encadenar, Eric. Estuvimos conversando la semana pasada que nos gustaría desarrollar 3 episodios que tengan una relación directa una con la otra. En esta semana vamos a estar hablando sobre el juego como herramienta en el proceso de enseñanza. Vamos a debatir y conversar sobre ese tema hoy. Vamos a estar hablando en el próximo episodio sobre la enseñanza de los deportes colectivos desde la praxeología motriz, donde vamos a dar un pasito más en este proceso de enseñanza, de tomar el juego como una parte muy importante en la construcción de nuestros alumnos. Y vamos a terminar cerrando el episodio número 33 dentro de 14 días sobre cómo motivar a los alumnos en nuestras clases utilizando estas herramientas que vimos en estos 2 episodios o que vamos a ver hoy y el lunes de la semana siguiente. Así que, Eric, espero que tengas entusiasmo y ganas de trabajar sobre estos 3 episodios. Sí, totalmente. Vos sabés que está bueno también contarle un poco a la gente cómo es el detrás de escena o la cocina cuando nos sentamos a pensar en los temas. Y bueno, justo habíamos estado conversando acerca de la temática del juego y es como una temática tan amplia y tan compleja que está claro que en un solo encuentro no lo podés resolver. Y esta idea que vos tuviste de poder hacer o armar una trilogía de 3 episodios me encantó, me pareció que estaba buenísimo. Eh, y acá, de última, incluso hasta podemos mencionar esto, ¿no? Qué bueno que no está Marcelo Duca presente, porque, bueno, no es justo uno de los temas que a él por ahí más le convoca. Entonces podemos aprovechar nosotros para hablar de estos temas que sí nos interesan más a nosotros. Que de paso también le Bien. mandamos un saludo. Eso iba a decir, aprovechamos el recordatorio para mandarle un saludo, recordarle a quienes nos estén escuchando que Marce por cuestiones de calendario académico no nos va a estar acompañando en estos episodios que siguen, así que quizás aprovechamos para meternos un poco más en el colegio y en el ámbito educativo formativo. Son los temas que propusimos para estos 3 episodios que van a seguir, pero no dejamos de mandarle un abrazo enorme a Marce y que tenga muchos éxitos en los exámenes que está preparando. Él dice que está preparando exámenes, no sé, bueno, veremos. Después le Le vamos a pedir vamos, constancia.
le vamos a creer y lógicamente va a tener que presentar los certificados pertinentes para que nosotros podamos constatar que no fuimos engañados. Pero Claro. bien, vamos a meternos un poquito en el episodio de hoy, vamos a empezar a hablar sobre el juego. Y como primera instancia, antes de hablar del juego, tendríamos que traer o buscar algún autor o alguna primera definición que nos acerque a esa conceptualización que vamos a querer hacer nosotros, o para qué lado lo vamos a dirigir, o sobre qué aspectos lo vamos a empezar a tratar. Para hacer esa tarea, busqué a un autor del libro Homo Ludens, a Huizinga, seguramente bastante leído y bastante conocido, y vamos a traer su definición textual para a partir de ahí empezar a debatir. Y Huizinga lo define como una acción u ocupación libre que se desarrolla dentro de unos límites temporales y espaciales determinados, según reglas absolutamente obligatorias, aunque libremente aceptadas, acción que tiene en su fin en sí misma, y va acompañada de un sentimiento de tensión y alegría y de la conciencia de ser de otro modo en la vida corriente. Y ahí ya empezamos a pensar y a repensar desde el lado que se enfoca el juego y desde el lado que se lo toma en la educación física del juego, como en estas últimas palabras de su definición, que dice de ser de otro modo en la vida corriente. Y quizás empieza a ser uno de los parámetros que empieza a definir el juego, o la forma, una de las características que nosotros vamos a utilizar para definir el juego, desde su lado expresivo, desde su lado socializador. Es interesante esa frase porque es casi producto de una época, pero incluso si lo analizamos todavía con un poquitito más de detalle, te diría que en este caso, Huizinga hasta se llega a adelantar un poco en su época, porque hay hasta una perspectiva de carácter fenomenológica en su definición, porque él está hablando del ser en sí mismo, ¿no? De estar en el juego y de formar parte del juego. O sea, es una perspectiva incluso filosófica muy epocal, muy elaborada en el momento histórico que a él le tocó vivir, que bueno, fue más o menos hasta mediados del siglo pasado. Y sí me parece también importante rescatar esto de que fue uno de los filósofos más importantes que tuvimos, que abordó el estudio y la temática del juego desde una perspectiva mucho más seria, porque hasta entonces el juego era considerado como una cuestión únicamente de niños y por lo tanto estaba relegado como un segundo plano, es decir, no estaba estudiado desde un fenómeno mucho por ahí más científico, y eventualmente sí estaba contemplado dentro de ciertas esferas como, por ejemplo, la biología, que lo entendía como una manera para prepararse para cazar, para la guerra, etcétera, etcétera. Pero la visión que nosotros hoy tenemos de cómo se entiende al juego viene a partir justamente de los estudios de Huizinga, que, insisto, es el que toma un tema que en ese momento era trivial o secundario y dice, no, muchachos, esto no es ni trivial ni secundario, esto es fundamental dentro del ser humano y tenemos que abordarlo con esa seriedad. Entonces, este es el aporte que me parece que es muy importante por parte de Huizinga, que dicho sea paso, era filósofo, ¿no? Sí, sí, y empezar a tomar ciertos parámetros o aspectos del juego y empezar a diferenciarlos de lo que se piensa a veces que es la materia en sí. Pensar que educación física es una materia de juego tiene dos miradas completamente distintas. Nosotros elegimos pararnos desde que la educación física sí es una materia que utiliza en una gran medida, o es un gran apoyo el juego para poder desarrollar sus contenidos, pero siempre sosteniendo que ese contenido o ese juego tiene una preparación pedagógica y una orientación pedagógica y una búsqueda de objetivos planteados por parte del docente, que no pasan a ser el contenido principal, sino que pasan a ser un medio para poder lograr o llegar a ese fin. No estamos hablando de una materia que va a hacer una recolección
y van a hacer un compilado de juegos y se van a proponer, sino que cada uno de esos juegos tenga un sentido y una orientación didáctica pertinente para el momento del proceso o el estadio en el que se encuentre nuestro alumnado. Sí, yo ahí creo, Rodri, que vos tocás dos temas que son importantes. Uno es el propio objeto de estudio y la identidad de la educación física, que ese es un tema incluso para otro podcast, ¿no? O sea, ¿qué es la educación física? ¿Qué se debería trabajar dentro de la educación física? ¿Cuál es la identidad de la educación física? Y el otro tema importante que vos tocás es justamente el papel, el rol que el juego o el jugar tienen dentro de la clase de educación física. Porque yo a veces digo un poco en chiste y un poco en serio que el juego es como el aloe vera, parece que serviría para todo. Y no estamos diciendo que no sirva para todo. El problema es que tenemos que entender cuál es la orientación didáctica que va a tener ese juego para que efectivamente sirva para todo. Es decir, me puede servir, pero tengo que saber cuáles son las adecuaciones que tengo que hacer. Y ahí aparece la orientación didáctica, la intencionalidad pedagógica, es decir, no es cualquier juego, no es jugar todo el tiempo. Hay un contexto, ¿no? Y bueno, ahí un poco lo que decías vos. Y siempre creo que volvemos al mismo eje o al mismo enfoque que le terminamos dando a casi todos los temas que venimos conversando hasta el momento. Nace y parte todo de la importancia del rol del docente en una primerísima instancia, en una primera instancia, de ese momento de capacitación, de ese momento de análisis y de ese momento de reflexión para saber qué es lo que se está buscando, qué es lo que se está precisando en primera instancia, cómo podemos conseguirlo, cuáles son los pasos subsiguientes o el encadenamiento de actividades que nosotros tenemos que realizar para conseguirlos y si son adecuadas para ese grupo, porque quizás, haciendo un paralelismo de 2 años, un docente que trabaje con los mismos 2 años, o los mismos 2 grados, mejor dicho, en primaria, por poner un ejemplo, quizás para llegar a ese mismo objetivo o lograr abordar ese contenido final que se quiere llegar a abordar, tenga que utilizar estrategias completamente distintas y lo que funcione para un grupo no funcione para el otro. Entonces, es siempre ese instante o ese momento de reflexión que siempre pedimos en este podcast. Sí, esto de usar lo que se utilizó en una clase en otra, que es el equivalente a repetir las actividades, es algo que me parece que últimamente se ve bastante. Es un problema porque no estamos teniendo en cuenta el sujeto que aprende. Si nosotros tenemos en cuenta el sujeto que aprende, está claro que no podemos repetir la didáctica de un curso en otro curso, porque te entiendo que lo hagas una vez, pero cuando ya es sostenido y a lo largo del tiempo, bueno, evidentemente ahí hay alguien que no está haciendo bien su trabajo, ¿no? O sea, la tarea docente debe estar siempre orientada a mejorar el proceso de aprendizaje del alumno. Y si cada alumno es distinto o cada grupo de alumnos es diferente, está claro que la estrategia también va a tener que variar. Por desgracia, esto pareciera ser no lo más común y en apariencia, insisto con esto, ¿no? Porque también es real que nos faltan los datos, pero en apariencia lo que sucede es que, bueno, básicamente vemos los mismos juegos transitando a lo largo de toda la trayectoria educativa del niño, ¿no? El chico que aprende un juego en cuarto, le gustó ese juego, entonces lo hace todas las clases, después lo repite en quinto, en sexto, y si está en cava, en séptimo, hasta que llega a la secundaria. Y no hay una reversión, una reconversión o un nacimiento de juegos nuevos. Y es un problema. Es un problema porque ciertos juegos que además en algunos casos pretenden trabajar determinados contenidos, no lo hacen, pero se siguen reproduciendo simplemente por una cuestión de costumbre, por una cuestión de hábito. Después podemos nombrar algunos y ahí creo que prendemos fuego el chat, prendemos fuego YouTube, prendemos fuego todo. Bien, ahí vamos invitando a todos aquellos que nos estén escuchando, que quieran participar y quieran conversar con nosotros, quienes nos puedan escuchar en vivo, eh, a comentar en el chat de YouTube como para que podamos conversar. Aquellas personas que nos estén escuchando en grabación, nos
nos pueden escribir tranquilamente por Instagram o comentar en YouTube, como para que también podamos conocer la opinión de la gente que nos está escuchando y saber desde qué lado enfocan todo el contenido que nosotros vamos conversando. Pero bien ahí, como decía Eric, a veces se toma el juego como un producto terminado y no nos damos cuenta que es un producto completamente flexible por parte del docente y adaptable al contexto y a situación que nosotros estemos vivenciando para poder llegar a ese objetivo final, que no es transcurrir los 40 o 50 minutos de clase o la cantidad de tiempo que nos llegue a tocar, porque quizás nos tocan recreos en el medio u horas de comedor, y que eso se suma una complicación. Si a esa clase quizás acotada se le suma un contenido inadecuado, estamos transcurriendo 30 o 40 minutos de tanto de nuestras vidas como de la vida de nuestros alumnos sin lograr obtener algún tipo de beneficio. Ahora bien, si nosotros tenemos la capacidad de poder utilizar o comprender que podemos utilizar un juego, quizás tradicional, quizás un juego que nosotros lo hayamos conocido de cierta forma, o reglamentariamente sea de cierta forma, y también hasta poder modificarlo y adaptarlo para poder lograr llegar a dar ese contenido que nosotros precisamos, es una forma de repensar el juego como una herramienta al servicio de la educación física, no como algo que define a la educación física. Sí, no como un fin en sí mismo, como vos habías señalado antes. Y yo cuando te escuchaba me acordaba de una frase muy común, que creo que en realidad la frase está mal entendida, o por lo menos mal interpretada, ¿no? Hay una frase en el diseño curricular que de hecho se sostiene y se sostiene en varios libros, ¿no? Cuando se habla de el jugar por el jugar, o el juego por el juego mismo. Y esta frase daría la sensación de que cuando nosotros planteamos un juego, queda abierta la posibilidad de que sea solo jugar por el hecho de jugar. El problema con esa frase, e insisto, esto es una consideración mía que hago con respecto a cómo esa frase se interpreta, es que en realidad hay una interpretación incorrecta de esa frase. Y ahí quiero volver un poco a Huizinga cuando habla de algunas de las características propias del juego. En realidad, nosotros, cuando hablamos de jugar por el juego mismo, hablamos de jugar por el placer de jugar, que ya no es lo mismo que jugar por el juego mismo, sino que en realidad ahí aparece un sentido, que es este placer por jugar. Yo pongo siempre el mismo ejemplo: nadie juega para sentirse mal. El que juega, por lo general, juega para sentirse bien o eventualmente para seguir sintiéndose bien, pero nadie dice, che, la verdad que estoy contento, me quiero deprimir un rato, así que voy a ir a jugar. Eso no lo hace nadie, porque el juego conlleva cierto placer. Es más, cuando empezás a sentir que ya no la estás pasando bien, dejás de jugar. Entonces, ahí me parece que hay una mala interpretación de esa frase. Y vuelvo a esto que decías vos, ¿no? Que el juego no puede ser un fin en sí mismo. El juego tiene que tener un sentido, tiene que tener un contexto, tiene que tener una fundamentación y tiene que tener una intencionalidad pedagógica. No puede ser hacemos esto porque hacemos esto o hacemos esto porque nos gusta hacer esto. Tiene que haber algo que vaya más allá de eso. Bien, bien. Y sabiendo que se iba a terminar orientando para este lado de la conversación, sabiendo también el enfoque que quizás a veces se le hace desde la educación física al juego como herramienta, empezamos a pensar y a repensar algunas características que nosotros tenemos que presentar o pensar si nuestro juego cumple con determinadas condiciones o con esas características. Y propongo algunas que fui encontrando de algunos autores, en este caso de Raúl Omeñaca y de Jesús Vicente Ruiz Omeñaca, en su libro Juegos Cooperativos y Educación Física, que me parecía interesante, no para tomarlas como un fin en sí mismo, sino para ahí, a partir de ahí, empezar a debatir y ver qué es lo que nos está faltando como para poder incorporar a las mismas, que sostienen que para ellos el juego tiene que ser placentero, natural y motivador, liberador, presente en un mundo aparte, que sea creador, expresivo y socializador. Y quizás a veces muchos de los juegos que se plantean en la clase de educación física cumplen con alguno o algunos de esos requisitos y no llegan a abarcar casi en su totalidad, que es lo que nosotros como docentes o profesores tendríamos que buscar.
ver la forma de cumplir con la mayoría de esos ítems o de esos puntos para poder abordar o proponer una actividad en nuestra clase. Mirá, yo en práctica docente tengo una lista de juegos que están prohibidos. Literal, ¿eh? O sea, Da nombres, da mis nombres. alumnos de práctica docente saben que determinados juegos no los pueden poner dentro de la planificación. Ahora te doy una lista de nombres, no tengo ningún problema. Creo que esto es lo que por ahí puede llegar a generar un poco más de debate. A ver, después incluso puedo defender mi postura. Y es más, en muchos casos les digo, me parece bárbaro que este juego lo hagas en la colonia, donde vos vas todos los días y, bueno, a veces no hay una finalidad educativa como sí existe dentro del propio sistema educativo. Pero en la escuela, este juego yo no quiero que lo hagas. Entre esos juegos, bueno, uno es el quemado, que todos los que me conocen y me siguen y me escucharon y han tenido la mala suerte de ser mis alumnos, saben que yo tengo mis reservas muy estrictas con respecto al quemado. El juego del reloj, que para los que no lo conocen es un círculo de alumnos pasándose la pelota mientras otro alumno va picando la pelota alrededor del círculo. Eh, Otros juegos como por ejemplo la mancha tiempo, ¿sí? O sea, tengo ahí, bueno, el pato ñato ni hablar. Tengo un par de juegos que están como en una lista negra, y no, de ninguna manera dejo que los pongan dentro de la planificación. Está explicado el por qué a los alumnos, ¿saben? Sí, 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 sí. En muchos casos, porque son juegos que o reducen drásticamente el tiempo de compromiso motor, lo cual es un problema grave, porque el tiempo de compromiso motor sabemos que nunca es 60 minutos ni 50 minutos, en muchos casos ni siquiera llega a 10 minutos, con lo cual es muy bajo el tiempo de compromiso motor, es muy poco el tiempo que el alumno está haciendo algo. Y en otros casos tiene que ver con ciertas prácticas excluyentes que pone el juego, el propio juego. Es decir, la dinámica del juego hace que los que tengan monopolio de la pelota, porque tienen características técnicas que los ayudan, hacen que justamente la pelota quede reservada a ciertos jugadores, a ciertos chicos que son los que tienen destreza, mientras que los que no tienen la destreza prácticamente no toquen la pelota. Y esas conductas excluyentes justamente van en detrimento de lo que estamos buscando, ¿no? Sí, sí, es pensar y repensar también a veces cómo nosotros, como docentes, también podemos buscar, no solo para estos casos puntuales, a veces se propone un juego y queda en las reglas estipuladas por sí mismas y no se busca una forma de que ese juego sea integrador para todos aquellos que están participando y que muchas veces se termina tornando desparejo porque quizás sí hay gente que o lo sabe jugar o tiene determinadas destrezas que terminan, como decís vos, excluyendo a aquellos que tendrían que participar y que justamente quizás son aquellos que tienen un bajo compromiso motor, como mencionabas vos recién, que termina siendo un agravante en la clase de educación física, que ya de por sí sostenemos que 50 o dos clases de 50, 60 o 40 módulos semanales, dependiendo también el colegio, terminan siendo pocos. Quitarle compromiso motor a chicos que quizás ya de por sí en su día a día o en su vida diaria no lo tienen, es un acto muy complejo para analizar desde la educación física. Sí, obviamente. Y yo tampoco es que tenga algo en contra de esos juegos. A lo que voy es, tenés un montón de otras alternativas, porque acá está la otra cuestión, ¿no? La tradición versus la posibilidad de modernizarse y pensar en juegos diferentes. Pero está claro que uno puede hacer adecuaciones a esos juegos. El tema es que a veces son tantas las adecuaciones que vos terminás planteándole un juego que ya no es el juego, es otra cosa, Exacto. es un juego diferente. Entonces, el alumno de práctica también es real que por lo general tiende a replicar lo que ve o lo que él vivió. Entonces vos, sacándole estos juegos que son los que él vio o los que él vivió, lo pones en tensión con los contenidos nuevos, lo obligás de alguna manera a ir a buscar otras cosas que él no está acostumbrado a ver.
¿sí? Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando, no sé, me estoy yendo un poco de la temática, pero a veces los practicantes te presentan el plan de cuarto y el plan de sexto y son exactamente el mismo plan. Y lo que el profe y lo que el practicante te dice es, bueno, pero yo veo que el profe de grupo repite la misma clase. Bueno, obviamente vos ahí tenés que hacer toda una tarea para explicarle que no es la idea y que al final del día lo que vos estás esperando es que justamente las actividades estén más orientadas a las necesidades propias de cada grupo y que si los grupos son distintos, no van a tener las mismas actividades. Pero bueno, es una, es una lucha constante. Y volviendo al tema del juego, para mí pasa por esta cuestión. Más allá del juego, yo puedo ir a ver un torneo de dodgeball y me encanta y me parece genial, pero meter el juego sin ningún tipo de análisis, a mí me ha pasado de ver situaciones donde por ahí están jugando al quemado y yo lo he cronometrado, ¿eh? 13 minutos, un pibe no tocó una sola vez la pelota. Y uno me podrá decir, bueno, pero eso no es culpa del juego, eso es culpa del profe que no observa, que no tiene en cuenta la clase. Sí, es verdad, pero también es cierto que cuando vos proponés una actividad que incita a ese comportamiento, tampoco lo estás ayudando. Quizá tendrías que construir el camino hacia ese juego. Y ahí ya incluso podríamos estar metiéndonos en otro tema, ¿no? Que es cómo llevamos, cómo hacemos esa progresión desde un juego de prácticamente ningún tipo de estructura a un juego mucho más complejo. Y pensar, y ahí ya me meto en un concepto quizás más conocido desde la preparación física, pero después es extrapolable a todo y también se utiliza en la educación física, de las progresiones y las regresiones, cómo uno a veces intenta llegar a un ejercicio ideal, por ejemplo, en la construcción de una sentadilla, por proponer un ejemplo, y quizás haya chicos que no estén en condiciones de ejecutar o deportistas que no estén en condiciones de ejecutarlo y uno propone regresiones. ¿Para qué? Para, mediante ese ejercicio simplificado, intentar construir, y en el caso de que no se pueda llegar a construir ese ejercicio final, poder lograr obtener los beneficios similares a ese ejercicio. Lo mismo que para aquella persona que resulte simple ese ejercicio, existen las complejizaciones. Entonces, volviendo a lo que decías vos de la misma planificación en cuarto y sexto, no veo mal que quizás se utilice una misma estrategia de juego, como bien decías vos recién, pero que a su vez tenga las complejizaciones o las progresiones, mejor dicho, o las regresiones pertinentes para cada uno de los años, porque, y volviendo a lo que acababas de mencionar vos, el fútbol, el handball, el hockey, el vóley también son un juego. Entonces, como nosotros pasamos año a año por esa construcción de enseñanza, o deberíamos pasar año a año por esa construcción de enseñanza del deporte desde sus gestos técnicos o cómo son los conceptos de ataque y defensa, cómo interviene la defensa, cuál es la lógica interna de cada uno de esos deportes, que lo vamos a ver más en profundidad en la semana que viene. Podríamos utilizar la misma estrategia para distintos tipos de juegos o distintas actividades que vamos a plantear dentro de nuestra clase de educación física. ¿Por qué? Porque no son grupos de entrenamiento aislados que quizás al chico lo tenemos un año y no lo volvamos a tener nunca en la vida, sino que forman parte de un proceso de aprendizaje que, si nosotros anclamos o asentamos bien los contenidos que tenemos que desarrollar, la persona que le toque el grupo el año que viene, seamos nosotros u otro tipo de persona, tenga la referencia de qué se estuvo trabajando, qué contenidos se estuvieron viendo y poder seguir progresando por esa línea. Sí, ahí entra en juego el concepto de proyecto institucional, ¿no? Eh, que va muy de la mano con el propio diseño curricular, porque si vos observás cómo está pensado, cómo está ideado el diseño curricular, esto que vos planteás, en líneas generales aparece. Lo que pasa es que muchas veces no se cumple o directamente se repite, ¿no? Lo mismo que se hace en cuarto, se hace en quinto, se hace en sexto. Entonces, evidentemente, esa progresión que el propio diseño curricular plantea no aparece. Pero estaba pensando en el proyecto institucional porque justamente las instituciones que tienen un proyecto y que buscan sostener ese proyecto en el tiempo son los que a la larga demuestran
tener mejores resultados, porque ese desarrollo está planteado en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Porque para hacer lo que vos decís, justamente hay que tener una mirada a largo plazo, y no de, che, a ver, ¿qué hago esta clase? ¿Cómo zafo esta clase? ¿Qué hago hoy? ¿No? Y bueno, ya de paso hasta lo digamos con el tema de la planificación también. Sí, sí, pensar que nosotros, y siempre uso la misma frase o el mismo concepto, nosotros no trabajamos para nadie, nosotros trabajamos para los alumnos. Entonces, el objetivo final del profesor es que los alumnos aprendan y no es poder transcurrir o completar un ciclo de clases en un año determinado, sino que al contrario, nuestro éxito es en poder hacer que ese grupo de alumnos hayan asimilado la mayor cantidad de contenidos posibles que corresponden según el diseño que tengan que asimilar en ese año. No es decir, bueno, 23, 24 de diciembre terminó el año, vamos a ver qué pasa el año que viene. Por el contrario, y nosotros parándonos desde el lado de ver el día a día, nos ponemos en un lugar muy difícil, que es desde el lado del profe reactivo, que tiene que reaccionar a lo que está pasando en el momento, pensando todos los días qué va a hacer en esa clase, o, que es mucho peor, en el piloto automático de, bueno, yo tengo estos 5 o 6 caballitos de batalla que me van a salvar en cualquier contexto, teniendo la posibilidad de establecer una planificación pensada, reflexionada, y a partir de esa planificación sentar las bases de futuros ajustes, futuras reflexiones, para que cada vez esa planificación sea más rica en contenido, tenga más variantes en cuanto a juegos y actividades propuestas, y vamos a lograr de múltiples planos el objetivo final, que vuelvo a insistir, es que los alumnos aprendan, no que transcurra el año de la materia. Sí, sí, sí. Hay todo un concepto hasta filosófico detrás de esa afirmación que es linda por ahí para discutir en otro podcast, porque la cuestión del aprendizaje también va de la mano de la evaluación, que igual ya hemos hablado en algún momento de evaluación, porque también hay que ver de qué manera nosotros nos aseguramos de que esos aprendizajes efectivamente hayan sido asimilados. Pero volviendo un poco a la idea de juego, sí estoy convencido de que es una herramienta muy flexible, es una herramienta que justamente por estas características que vos nombrabas antes, ¿no? A nosotros nos permiten potenciar el aprendizaje. El tema es que, así como es una herramienta muy potente y muy útil, también puede ser una herramienta que mal utilizada o mal empleada realmente nos dé muy malos resultados. Cuando el juego termina perdiendo su sentido pedagógico y empieza a ser simplemente una excusa para pasar el tiempo, bueno, eso ya incluso hasta deja de ser una clase de educación física, ¿no? Porque me parece que volver sobre este concepto de que el juego tiene que tener un sentido didáctico y una intencionalidad pedagógica no nos puede faltar nunca. El juego que vos hacés y el orden en el que vos ponés ese juego tiene que obedecer a algún principio pedagógico, tiene que estar hecho con alguna orientación didáctica. Vos no podés poner un juego u otro juego, o trabajar una cosa o trabajar otra porque se te ocurrió hacerlo. Tenés que poder justificarlo desde tu justamente esquema pedagógico didáctico, porque si no, literalmente, ¿para qué hacemos una carrera de 4 años? La carrera tiene un sentido. Si no, llamamos a cualquiera que se ponga a dar juegos, que entretenga a los pibes y nada más que eso. Y pensar también que el juego de por sí, como el ejercicio de por sí, no mejora, sino que lo que mejora no solo es la ejecución de ese juego, la ejecución de ese ejercicio, contextualizado, totalmente contextualizado en un marco de una planificación que tenga un sentido pedagógico y un sentido didáctico, que siempre parte desde el lado del rol del docente y la importancia del rol del docente. Y acá es en donde nosotros podemos hacer varias reflexiones, teniendo en cuenta desde el tiempo que se le puede dedicar o se le tendría que dedicar, reviéndolo desde el tema de sueldos, que ahí nos meteríamos en un episodio eterno, como para que cada uno de los docentes tenga la posibilidad, porque eso es una realidad también, que a veces
esta complicación desde el tema económico o desde el reconocimiento salarial hace complejo que se tenga que dedicar el tiempo que en realidad se tendría que dedicar para esta planificación o esta coherencia pedagógica y didáctica que tendrían que tener los juegos, pero no quita que nos desentendamos en un 100% y nos pasemos las clases resolviendo o analizando qué es lo que podríamos hacer en ese contexto. Tendríamos que tener esta secuenciación y esta lógica profesional para proponer lo que en realidad se necesita, no para proponer, como decías vos hace un rato, en cuarto y en sexto el mismo juego, en contextos y en grupos quizás completamente diferentes. Y mirá, con respecto al tema de la planificación, la presentación de una planificación ya de por sí es una obligación. Es una obligación que está comprendida en el estatuto y es algo con lo que vos tenés que cumplir. O sea que en ese sentido podríamos decir que no hay excusa. Y de hecho, tampoco te aceptaría la excusa de la capacitación porque hoy por hoy tenemos YouTube, tenemos libros en PDF, y el otro día hablábamos justamente de las alternativas a, a las capacitaciones tradicionales, ¿no? De leer un libro, ver un video, también es una forma, entre comillas, de capacitarse. A mí me pasa muchas veces que hablo con profes de grupo, y los profes de grupo me dicen, estoy aprendiendo juegos de las propuestas que me traen los propios practicantes. O sea, profes que hace 10, 15, 20 años que están recibidos, empiezan a aprender juegos en función de lo que los practicantes les llevan. Y hubo algo que vos dijiste hace un ratito que me hizo acordar con respecto a cuando vos hablabas de mejorar el juego, ¿no? Bueno, justamente una de las cosas que nosotros vemos, y de alguna forma también nos habla acerca de cómo el juego muchas veces no se utiliza adecuadamente, es que el juego no progresa, no mejora. Y esto es porque no hay intervención del profe. Esto de, bueno, jueguen 15 minutos de esto, jueguen 20 minutos de esto, y el profe no está atento a lo que pasa, no interviene, es más, ni siquiera arbitra, ni siquiera te cobra una falta. Entonces, eso hace que el juego justamente no mejore, no cambie, no progrese, sea siempre igual, esté chato, y pasan 5 años, 6 años, y los pibes no cambian, están siempre en la misma línea. Sí, a ver, nosotros a la hora de proponer los manuales de juego, que hace unos años venimos con esa propuesta, nos gustó la idea de poder mejorar y ayudar a mejorar las clases de educación física. La idea detrás de los manuales surge desde ahí, desde tomar un juego como disparador en donde se abarquen estos contenidos, no sea un juego por jugar, y que cada juego tenga sus progresiones y sus regresiones para poder adaptarlo a distintos contextos y a distintos grupos, que a su vez ese juego sirve como disparador, esas progresiones y esas regresiones, si son bien aplicadas, van a servir como disparador para poder seguir haciendo más progresiones y más regresiones desde ese juego propuesto. Entonces, tenés un juego central donde para cualquiera de los dos lados, sea para la progresión o sea para la regresión, tenés variantes para aplicar y sacarle el máximo provecho a cada una de las actividades. Entonces ahí me parece que tendría que estar el rol de los docentes y el rol nuestro como profes dentro de la clase de educación física. Ahí ya no estamos hablando de tiempo extra anterior o posterior a la clase, sino que estamos hablando de compromiso por parte del docente dentro de la clase de educación física, y no solo eso, sino que tenemos a los mejores aportadores de variantes dentro de nuestra clase, que son los propios alumnos, que los podemos guiar u orientar para que ellos mismos propongan las variantes dentro del juego que ellos están vivenciando. Entonces, ¿cómo no vamos a hacer partícipe al alumno de su proceso de enseñanza? Y mismo, como habíamos hablado en la clase de evaluación, no lo vamos a hacer partícipe dentro de su proceso de evaluación. Entonces, es poder reenfocar la mirada o la estrategia que tenemos de la educación física para poder llegar a cumplir los objetivos que en realidad son los que se precisan cumplir. Bueno, mirá, vos dijiste una palabra que es clave, que es la palabra compromiso, porque yo creo que en todo proceso de formación, y en este sentido tomo la palabra formación como formación continua, ¿no? Como una formación constante, o sea, no
como la formación que se termina cuando terminas el cuarto año, sino todo lo que viene después. En nuestro proceso de formación, ¿qué hacemos? Y por lo general, los primeros años de la carrera, vos te llenás de libros que traen juegos, que traen actividades, ¿no? Después, con el tiempo, vos automáticamente vas haciendo un recorte, vas haciendo una selección, lo cual, por un lado, es positivo, por otro lado, no tanto. Es positivo porque te ayuda a direccionar, pero bueno, no es tan positivo porque te empieza a cerrar a posibilidades nuevas. Esto es lo que por lo general nosotros vemos. Si yo saco una estadística de la cantidad de libros que se venden de 1000 juegos del atletismo, me voy a encontrar con que 900 libros los han comprado profes que hace menos de 10 años que se recibieron. Los que hace más de 10 años que se recibieron ya no compran libros. ¿Sí? Ya trabajan con lo que vienen trabajando hace más de 10 años. Y esto, insisto, por un lado es bueno, pero por otro lado también tiene su otra parte negativa. Y ahí entra a jugar el compromiso que decís vos. Esto de, che, bueno, tengo que eventualmente, cada tanto, sentarme y revisar mi práctica pedagógica. ¿Puedo hacerlo de otra manera? ¿Hay una manera distinta? Hace 20 años que dejé el profesorado. ¿No se inventó nada nuevo en estos 20 años? ¿Seguimos haciendo las mismas cosas? Por eso el término compromiso, que va de la mano con la responsabilidad, me parece que son fundamentales. Sí, y ahí me gustaría relacionar con dos episodios de la primera temporada de nuestro podcast. El episodio número 19, que se llama Cómo mejorar nuestras clases y actividades, que está relacionado exactamente a esto, a el grado de reflexión que nosotros tendríamos que tener como profes de educación física. ¿Para qué? Para que cada actividad que nosotros propongamos tenga una reflexión y que a su vez esa reflexión esté tamizada por una futura reflexión. Es decir, pensar una actividad, adaptarla al grupo y no solo quedarnos con esa actividad adaptada al grupo, sino que luego tengamos que reflexionar sobre esa actividad que adaptamos porque vamos a seguir optimizándola, porque vamos a quedarnos con lo que funcionó, vamos a desestimar lo que no funcionó, o vamos a poner algunas cosas en veremos, porque quizás no funcionaron con determinado grupo en determinado contexto, pero no implica que nosotros tengamos que descartarlo. Y también los quiero invitar a que escuchen el episodio número 7 sobre juegos con competitividad dentro del contexto educativo, si son positivos o si son negativos, porque ahí nos metemos en otra rama o en otra vertiente de análisis dentro de los juegos. Entonces, los invito a que puedan escuchar esos dos episodios que están muy relacionados con lo que estuvimos viendo hoy, como para que podamos complementar el debate y no quedarnos solo en la mención de estos temas sin poder abordarlos, sino que puedan tener esa posibilidad de escucharlos. Sí, así por ahí, Rodri, como vos recalcabas esto de los episodios anteriores, también, si ustedes tienen alguna experiencia que quieran comentarnos, si también tienen alguna lista negra con juegos, la pueden compartir, que lo podemos charlar. Si alguno tiene alguna opinión con respecto a lo que estamos conversando, también aprovechen el chat de YouTube, que está bueno, porque bueno, es algo con lo que discutimos bastante, ¿no? Yo tengo grupos que discuten un poco más, tengo grupos que discuten un poco menos, después igualmente entienden un poco por dónde va la problemática, porque bueno, es también esto de sacarte de la zona de confort. Eso iba a Y decir. tal cual, tal cual. Y la tarea de metacognitiva, en este sentido uso el término metacognición para aplicarlo a la evaluación, ¿no? Tiene que ver con eso, cuando vos analizás tu propia práctica, ¿sí? Es un ejercicio metacognitivo desde el punto de vista que estás analizando tu propio desarrollo, que de hecho hasta lo puedes hacer con los alumnos, ¿no? Entonces ahí estarías hablando incluso de una metaevaluación. Pero bueno, eso quizás sería como al margen. Yo quisiera rescatar este principio ordenador de los juegos, que para mí es muy importante, que es el tema de que el juego tenga un sentido pedagógico. Esto lo voy a seguir recalcando hasta el minuto final del podcast, porque me parece lo más importante, no quedarnos en
Ya sabemos que el juego es importante, no hace falta discutir acerca de eso, porque eso está claro, ¿sí? El tema acá es, bueno, ¿cómo ligamos eso con las necesidades que nosotros tenemos hoy en el patio? Bien, y ahí te voy a aprovechar a vos desde tu rol docente, desde la materia práctica docente. ¿Qué considerás o qué aspectos considerás que tendría que tener un juego y qué conceptos o qué aspectos considerás que tendría que utilizar el docente de ese juego para contextualizarlo en una planificación? ¿Qué es lo que habría que mejorar? Quizás un poco amplia la pregunta, pero vas a terminar pudiendo acotar la respuesta porque te va a terminar llevando todo hacia el mismo abordaje. Mira, en realidad para mí la respuesta a eso es muy sencilla. De hecho, por ahí vos estabas esperando algo más elaborado, pero para mí la respuesta es muy sencilla y es lo que dice el diseño curricular. Vos tenés que trabajar lo que el diseño curricular te pide. Entonces, la habilidad del profe está en justamente poder interpretar el diseño. Cuando el diseño te expresa cuáles son los contenidos que vos tenés que desarrollar, lo que tenés que hacer es simplemente buscar un juego o modificar el juego que vos quieras para poder trabajar esos contenidos. Obviamente, eso va a estar tamizado por el contexto que te da el propio diseño curricular, porque una cosa son los contenidos que están explícitos, son prescriptivos y demás, pero otra cosa también es el sentido que tiene el propio diseño curricular cuando expresa en su fundamentación cuál es el tipo de persona o de ser social que quiere desarrollar. Entonces, vos ahí tenés como dos orientaciones. Una está explícita en el propio diseño, cuando te dice que hay que trabajar la velocidad, la fuerza, la resistencia, el trabajo con el otro, el respeto del cuerpo, bla, 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 todo eso son los contenidos. Y después está la fundamentación del propio diseño curricular, que te dice que tenés que buscar, tenés que pensar en un sujeto responsable, ético, autónomo, solidario. O sea, está en el diseño, está en el diseño. Y esto se aplica para todos los contenidos, no solo para el juego. Bien, me imaginé que la respuesta iba a ir para ese lado, porque acá viene la segunda pregunta que yo te quería hacer. ¿Qué consideras que falla? ¿El conocimiento de los juegos, la lectura del diseño, la interpretación del diseño? Porque quizás no falla tanto la interpretación, sino que falla la lectura, a veces es al revés, a veces es, como decís vos, este tradicionalismo en proponer los juegos que a nosotros nos propusieron cuando éramos alumnos. Bueno, ahí como siempre decimos con el científico social, que capaz que no le va a gustar esta calificación, pero como decimos con el científico social, Marcelo Duca, es multicausal. Viste que los científicos sociales tienen este comodín que te dicen, es multicausal. Bueno, esto es multicausal. Tenés profes que no leen el diseño, tenés profes que leen el diseño e interpretan lo que ellos quieren interpretar, porque obviamente tienen un sesgo. Tenés profes que directamente no les importa lo que dice el diseño curricular, simplemente van a ir a cumplir con su horario y nada más. Tenés profes que ya están cansados, tenés profes que no quieren tener problema, entonces replican la receta y mientras eso funcione y no genere problema, vamos con eso. O sea, es multicausal, es un poco de todo. Bien, y ahí me acaban de avisar que se te acaba de conceder el poder de solucionar uno de esos tantos problemas que acabas de mencionar. ¿Cuál sería el único que solucionarías? Dirías, bueno, con este soluciono gran parte de los problemas. Para que quien nos esté escuchando sepa también qué punto o aspecto tendría que reflexionar para poder mejorar. Eso también te lo puedo contestar muy fácil y muy rápido, pero porque son temas que nosotros charlamos de manera constante y leemos mucho, creemos que leemos mucho y que estamos dentro de todo bastante informados. Y si yo tuviera que tocar uno, y creo que por esto también me puedo llegar a ganar muchos enemigos, es la formación docente. Si tengo que elegir uno, no estoy diciendo que es el único, no estoy diciendo que soluciona el 99% de los problemas, estoy diciendo que para mí es tal vez el más importante, la formación docente. Bien, bien. Sí, pensar qué
¿Qué hicieron con nosotros cuando éramos alumnos en la primaria, en la secundaria? ¿Qué hicieron con nosotros cuando éramos alumnos del profesorado? Y pensar qué estamos haciendo nosotros con nuestros alumnos y a quienes nos toca trabajar en profesorado, qué estamos haciendo con nuestros futuros colegas también. Es pensarlo también desde ese lado y de ese compromiso que uno no solo da la materia, sino que en cierta forma enseña a ser docente, no está enseñando solo los contenidos de determinada materia, sino que al trabajar con futuros colegas ya estás enseñando a ser docente. Sí, sí, por eso dije es multicausal. Si alguien me propone que es otra cosa, que no sean las trayectorias, que no sea la formación docente como pudiera ser las trayectorias, sería válido y dentro de un contexto de análisis social lo podríamos tomar. Yo, considerando el ejemplo de los mejores sistemas educativos del mundo, cuando trato de buscar qué es lo que tienen en común, lo único que encuentro en común es la formación docente. O sea, los mejores sistemas educativos del mundo han apuntado todos, pura y exclusivamente, a la mejora de la formación docente. Y quizás en este caso nosotros no lo estamos proponiendo desde un lado formal, desde la educación formal, sino que este espacio que buscamos compartir o en el que buscamos debatir ciertos temas nos lleva a ese lado, a mejorar también nuestra formación como docentes. Pero bien, estamos llegando ya al final del episodio. Me gustaría proponer, a modo de resumen, como para quienes nos estuvieron escuchando y terminen de escuchar el episodio luego en la grabación, quizás suene utópico, quizás suene simple, quizás suene eh, como algo que debería ser así, pero que a veces no lo es, un encadenamiento de pasos para poder llegar a proponer buenos juegos y actividades en nuestras clases de educación física, que no es más ni menos que lo que estuvimos hablando recién, y después te voy a ceder la palabra a vos, Eric, como para que puedas hacer lo mismo. Pero creo que el primer paso, más allá de la formación docente, es sentarnos, poder leer e interpretar el diseño curricular, que como bien decías vos, a partir de ahí nace y parte todo nuestro quehacer y nuestra actividad profesional dentro del contexto y el ámbito educativo. Luego pensar en qué contexto o en qué situación o cuál es la idiosincrasia en la que nosotros estamos trabajando. No es lo mismo un grado de un colegio que el mismo año en otro colegio. Exactamente las mismas actividades no van a ser propuestas. Entonces tenemos que hacer ese punto de reflexión en lo que es nuestro quehacer profesional en el día a día, aplicando y contextualizando esas actividades que se proponen o esos objetivos, esas directrices que se proponen desde el diseño curricular, y uno de los pasos fundamentales y principales, no quedarnos con el juego en sí, sino pensar esas complejizaciones, esas variantes que nosotros podemos proponer, y no dejar morir el juego, sino buscar todas las variantes que nosotros podamos utilizar para poder lograr aplicar y desarrollar esos contenidos que queremos trabajar. Y como último paso, evaluar y reflexionar. Y comienza el ciclo nuevamente, porque de esta forma vamos a poder mejorar nuestra clase de educación física. ¿Qué opinas, Eric? Sí, yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, Rodri, y estoy convencido de que mucho de eso que vos decís, indefectiblemente se logra mejorando la formación. No hay otra alternativa, porque es justamente en la formación donde vos adquirís las herramientas para hacer la reflexión. Entiendo que yo estoy hablando para el profe que está en proceso de formación, distinto del profe que ya cumplió con ese proceso de formación. Pero el profe que está en proceso de formación, si no adquiere esas herramientas para poder hacer un análisis de su práctica, va a ser muy difícil que lo haga solo desde el compromiso. Y si tengo que cerrar con algo, es con esta cuestión de que todo juego debe ir acompañado de un fundamento pedagógico didáctico. Si hay algo que rescato del diseño curricular de nivel secundario, que después se dejó de usar y no está en el de inicial y de primaria, son las famosas orientaciones didácticas, que en el diseño curricular de secundaria están y son muy explícitas. Después, obviamente, hay que leer el diseño, ¿no? Eso es otra cuestión, pero bueno, por lo menos en ese momento estaba. Hoy eso no aparece. Y la verdad que me parece que era algo que estaba bueno y que era interesante.
pero más allá de que esté o no esté, eso no implica que desaparezca la intencionalidad docente del profe. Toda acción del profe tiene que tener una intencionalidad docente, más allá de los juegos, sino que, como decís vos, todo lo que se hace se enseña. Todas nuestras acciones en el patio están enseñando algo. Bien, y ahí me gusta resaltar y remarcar lo que decías vos recién, que por suerte a nosotros nos acompañan en Entre Profes, nos sigue una gran comunidad de gente, compuesta en su gran mayoría por estudiantes o chicos, chicas que se han recibido hace poco dentro o de la carrera de educación física. Ya estamos hace más de 8 años con este objetivo de mejorar las clases de educación física, mejorar nuestra disciplina, y hemos podido acompañar en este proceso de 8 años a mucha gente, desde estudiantes a sus primeras armas como profes en el patio, y hoy estamos también acompañando a chicos que nos están escuchando, chicas que nos están escuchando desde el rol de alumnos del profesorado de educación física, y que dentro de unos años esperemos que sean colegas nuestros y que todas estas cosas que nosotros mencionamos o nombramos les estén sirviendo y las puedan aplicar, porque la realidad es que quizás son a las personas a las que más utilidad le pueden llegar a tener estos episodios de podcast y esta invitación a la reflexión, que son aquellas a las que dentro de unos años les vamos a pasar la posta y van a ser los encargados de desarrollar estas actividades que nosotros hoy estamos buscando hacer para mejorar nuestra profesión, por el simple hecho de ser apasionados de lo que hacemos. No encontramos otra descripción u otra definición. Sí, y los dejamos bueno, yo por lo menos, con la invitación a que se descarguen los libros, así tienen una herramienta más, sepan que esa herramienta tienen que aplicarla con un criterio, ¿no? Esto es como tener una caja de herramientas con un martillo y querer solucionar todo con el martillo. Bueno, es lo mismo. El juego es una herramienta más, hay muchas otras herramientas. Bien, bien. Y también, antes de descargar los libros, lean y reflexionen el diseño, que ahí van a tener un montón de respuestas sobre todas las cosas. Entonces, los queríamos dejar con esa reflexión e invitarlos al episodio de la semana siguiente, quienes nos estén o tengan la posibilidad de escucharnos en vivo, vernos en vivo. El 10 de julio a las 7 de la tarde nos vamos a estar conectando para hablar sobre la enseñanza de los deportes colectivos con una mirada desde la praxeología motriz y desde la comprensión. Quienes nos escuchen luego grabado en Spotify, Apple Podcast, los invitamos a que se suscriban. Si sienten que estos episodios o este contenido los ayudan o creen que podemos ayudar a más profes a mejorar nuestra profesión o mejorar sus clases de educación física, los invitamos a que lo compartan. Si lo desean, nos pueden calificar de 1 a 5 estrellas. Cuantas más estrellas nos dejen, más nos van a estar ayudando a crecer y a difundir este contenido. Ya tenemos más de 15 opiniones con un promedio de 5 estrellas, así que venimos bastante bien, Eric. Pero no los quería dejar de invitar al episodio de la semana siguiente. Participen en el vivo, participen en el chat, porque la verdad que nos genera placer poder debatir con ustedes. Y sentimos que es una herramienta que quizás no se está utilizando tanto todavía, pero que podría tener mucho más provecho. Así que te doy el pie, Eric, como para que puedas despedirte, dejarnos algunas palabras de final de episodio. No, bueno, lo mismo, gracias por estar, por escucharnos, y participen ya sea en relación a este tema o cualquier otro tema que les parezca interesante y que quieran que tratemos, porque a nosotros nos apasiona la educación física y la realidad es que hablar de cualquier tema relacionado con el campo para nosotros es súper ameno, y si además lo podemos compartir con ustedes, mucho más todavía. Así que también sugieran temas que nos viene bárbaro. Buenísimo. Y a quienes nos estén escuchando, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube. En todas nos van a encontrar como Entre Profes. A quien le guste el podcast se pueden suscribir en Spotify o Apple Podcast. Nos van a encontrar como Educación Física y Entrenamiento por Entre Profes. Los invitamos a que visiten nuestra plataforma de cursos www.academiaprofesionales.com. Y a quien quiera o desea mejorar sus clases, tienen nuestros manuales de juego a disposición en nuestro sitio web www.entreprofesweb.com, en donde van a tener un puntapié para poder aplicar esos juegos, no son un fin en sí mismo. Así que
Nos estamos escuchando la semana siguiente. Muchas gracias por participar de este episodio. Que tengan una buena semana. Chau, chau.